Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y sobre todo agradeciéndoles por compartir con nosotros el tema de hoy. ¿Quién se quedará con el puesto? Ese es el título y a la vez es una interrogante. Muchos de nosotros conocemos ciertos refranes populares y que se han transmitido de generación en generación y que incluso han aparecido en ciertos diálogos de algunas películas, y uno de ellos dice: ha muerto el rey, viva el rey. Otros, como haciendo un gesto más burlesco, quizás dicen: el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Esto pues se entiende de que alguien que estaba ocupando un cargo, indudablemente que alguien hay también detrás que está dispuesto a asumirlo, valiéndose de acuerdo a sus posibilidades o ambiciones, de una buena manera o de mala manera. Y la historia del ser humano nos ha dejado mucho en relación a esto. ¿Quién va a ocupar el puesto? ¿Quién se va a quedar? Esto recuerda también que hay quienes hacen lo imposible por mantenerse en el puesto. Y la razón pues es entendible de acuerdo a las cualidades humanas. Entre ellas está el ansia de poder. Recordémonos que alguien que está en un puesto importantísimo, pues tiene poder. El poder que le otorga una nación, el poder que le otorga una entidad, el poder que le otorga un ministerio. Por ejemplo, quien ocupa el más alto puesto en la Iglesia Católica, pues es el Papa. Pero ya muchos pensarán: ya está viejito, y hay que ir pensando en quién le va a suceder, y hay quienes empiezan a hacer sus, ¿cómo es que le llaman ahora? Que ya empiezan a hacer una especie de negociación, y con esto pues preparando a los posibles candidatos para someterlos a votación. Cuando es una gerencia en una empresa, pues también están viendo ya que el gerente ya pasó su tiempo, ya no es el mismo, ya no entrega los resultados que quieren los dueños, entonces hay que pensar en cambiarlo. Y empiezan todos a buscarlo de una buena manera o de una manera ambiciosa. Y lo mismo sucederá en cualquier institución donde haya una jerarquía. ¿Quién se quedará con el puesto? Esa es la pregunta. Y muchos quieren el puesto para poder enriquecerse, para poder tener un status quo, o simplemente para tener lo que todos quieren, que es el poder. Y si lo vemos a la luz de las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 34, que dice: ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Palabra del Señor. ¿Quién era el mayor? Ya venían pensando en quién se iba a quedar con el grupo, quién iba a dirigir a ese pequeño grupo integrado por los apóstoles de Jesús y algunos discípulos. ¿Quién iba a ocupar el cargo que Jesús iba a dejar tarde o temprano? Porque vieron que era un éxito, porque Jesús era
un personaje que había traído un cambio en la mentalidad de muchos y que al mismo tiempo tenía fama, al mismo tiempo era buscado, al mismo tiempo era solicitado y las multitudes acudían a escucharle. Y entonces nace en el ser humano esa ambición de tener el poder, de poder ocupar ese puesto, aunque probablemente no tenga las cualidades necesarias para ocuparlo, pero es su ambición. Y es que el ser humano pues es ambicioso. Y habían discutido sobre ello, quizás de buena manera, quizás de mala manera, ya estaban viendo quién de los dos era el mayor al quien le correspondía ocupar ese cargo. Entonces, cuando vemos esta situación, nos remontamos también a algo muy conocido, como es la historia de David y de Saúl. Saúl, recordémonos que era un rey que había sido ungido por el Espíritu del Señor, pero con el tiempo, pues este rey dejó de lado todo lo que el Señor le había dado para dejarse dominar por sus propias pasiones. Exigíase entonces un cambio de rey. Todos sabemos lo que sucedió, todos sabemos quién fue elegido para ocupar ese puesto. Y claro, recayó en un jovencito llamado David. Y viene lo más interesante. Saúl la empieza a tomar contra David de mala manera, porque ya sabía que él iba a ser su sucesor. Y entonces se aferra al puesto y trata de matarle, lo persigue. Increíble. Increíble que dentro de esto hay quienes ocupan un puesto muy importante y se resisten a dejarlo. Se resisten a dejarlo. Porque saben muy bien que perderán el poder y que le va a ser entregado a otro. Y en este caso del rey Saúl, pues lo que se estaba sucediendo era un reino. ¿Ya? Eso era lo que dejaba de ser rey para convertirse en una persona ya de bajo rango, quizás asesor del rey, quizás solo formar parte de la corte del rey, o quizás simplemente convertirse en un ciudadano común y corriente, y esto implicaba perder favores, implicaba perder el poder, implicaba ya no poder ordenar, ya no tener mujeres, ya no tener placeres, ya no tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que mueve al ser humano. Y por esto estos dos que pertenecían al círculo de Jesús venían discutiendo entre quién era el mayor para ocupar el cargo que el Señor iba a dejar tarde o temprano. Recordémonos que también en las Sagradas Escrituras pues había una sucesión de acuerdo al rango de las personas. Por ejemplo, cuando vemos la historia de la humanidad, nos vamos a encontrar con los famosos reyes, tanto de Inglaterra, tanto de España, que son los que voy a mencionar por ser los más conocidos en las historias que nosotros tenemos, aunque está Francia también, está Portugal, donde habían reinados. ¿Y cuál era precisamente la ambición de los reyes? Era tener un heredero, el primogénito, el mayor, a quien le iba a suceder el reinado en caso él pereciera, en caso él quedara inhabilitado. Pero cuando nos ponemos a estudiar la historia de estos reinados, nos vamos a encontrar con que
El rey constantemente estaba cuidándose las espaldas porque lo podían asesinar, porque le podían inventar algo que lo llevara a la cárcel. La cosa era destronarlo. Y cuando alguien siente ese peligro tras de sí, empieza a utilizar el poder de mala manera. Ahí tenemos el ejemplo de Saúl, ahí tenemos el ejemplo de la historia de los reyes de Castilla y Aragón, ahí tenemos, pare usted de contar, incluso nos damos cuenta con aquel famoso grupo llamado los Borgia, que eran parte del papado, que eran parte de los que dirigían la Iglesia Católica hace mucho tiempo atrás. Ambición. Eso es lo que mueve al ser humano. La ambición de tener, la ambición de poder. Y lo vemos en la actualidad también en la política, que es lo que tiene al mundo, por ejemplo, con varias dificultades, con rumores de guerra, con crisis económica, con ideologías. Es simplemente el poder, el tener. Quieren ocupar los cargos y después gastan la mitad de su vida, si no es que casi toda, defendiendo ese cargo. Recordémonos también que dentro de esto, si estos dos estaban discutiendo por quién era el mayor y quién se iba a quedar con el puesto de Jesús, había otro que también lo movía la ambición, pero lo que quería era manejar las finanzas. Quería ser nada más y nada menos que el tesorero del nuevo rey. No ambicionaba ocupar el cargo, él ambicionaba manejar el dinero. ¿Y qué sacamos de todo esto entonces? Jesús tenía un círculo de confianza, un círculo que él estaba preparando no para gobernar a la manera del pensamiento de los hombres, sino a la manera del pensamiento de Dios. Y dentro de ello, pues recordémonos a quién le dejó Jesús y quién es el mayor. No eran estos dos que iban discutiendo por el camino, no, totalmente equivocados, totalmente equivocados. Sabemos a quién le dejó el cargo y se lo dejó a Pedro. En él recayó el continuar con la iglesia. En él recayó la responsabilidad de guiar al rebaño. Entonces, una condición para ser el mayor, ¿cuál podría ser de ya si vemos esto? Y si cuando vemos también cómo era Pedro era hasta cierto punto tosco, era violento o se dejaba llevar por las emociones, incluso era una persona que así como podía ser iluminado por el Espíritu Santo en un momento, también podía ser tentado por el mal en otro. En el momento en que fue iluminado por el Espíritu Santo, Jesús todavía le dijo, no digas nada a nadie, porque él dijo, tú eres. Así se lo dijo a Jesús y él le dijo, esto te lo ha revelado el Espíritu, no la carne. Y sin embargo, más adelante vemos que cuando se da la transfiguración, él es el que propone quedarse y que hagan carpas para poder quedarse ahí los tres únicamente. Y Jesús le dice, te reprendo. Y es el mismo aquel que le dice, yo daré la vida por ti, yo estaré contigo. Y Jesús le dice, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado. Y sucedió. Y sin embargo,
fue a esta persona a quien Jesús le da la sucesión. Y este personaje, pues podríamos decir que era una persona independientemente de se mostraba como tal era. No era un hipócrita, no estaba ahí haciendo negociaciones, voten por mí, yo quiero quedarme en el poder. No, ni él se lo imaginaba, ni él lo esperaba y ni siquiera lo pensó. En cambio, los otros que los movía la ambición y el ansia de tener y de poder, pues ya estaban haciendo pues negociaciones y estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, quién se iba a quedar gobernando. Esto es para que entendamos un poco que la condición del cristiano, a pesar de estar fuera del mundo, lamentablemente actúa a veces conforme el mundo. Y discutimos, porque el orgullo se opone ¿a qué? A la sencillez. Yo soy mejor, yo soy teólogo, yo soy universitario, yo soy un profesional, yo sé más que estos, yo quiero ocupar el cargo de el predicador principal, yo quiero ser el jefe de los catequistas, yo quiero ser el dueño del área, yo quiero ser el que coordine. Y empieza lamentablemente a mostrarse astuto. Jesús dijo en una ocasión, sed astutos como la serpiente, pero mansos como las palomas. Pero no lo dijo para que lo utilicemos dentro de los que estamos trabajando en la viña del Señor, sino lo dijo para podernos defender de las acusaciones del mundo, de los paganos, de los inconversos, de los que están siendo gobernados, de los que están siendo esclavizados por el mal. Pero lamentablemente la ambición de muchos los llega a discutir y de una forma orgullosa, altanera y pretenciosa. Y saben astutamente colocarse a la par de aquel que conviene. Saben astutamente e hipócritamente ser amigo del que dirige, para que lo tome en cuenta, para que le dé un cargo, para que lo coloque como gobernador de ese pequeño reinado. Porque si usted no lo sabía, recuérdese que la iglesia es una, ya lo sabemos, pero que también existe la iglesia doméstica, que generalmente la aplicamos a la familia, al hogar. Pero hay porciones de la iglesia y estas pequeñas porciones de la iglesia, llámele usted comunidad, llámele usted ministerio, llámele usted pastoral, llámele usted como quiera, o grupos de oración o células comunitarias, como usted quiera. Y ahí hay uno que está ocupando el cargo más alto, que puede llamársele responsable, que puede llamársele coordinador, que puede llamársele jefe de área, como usted quiera nombrarlo. El asunto es que él es el que dirige, y entonces está todo el resto ya tratando de ver cómo ocupa ese cargo. Murmura, inventa, miente, se pone rebelde a las directrices del que dirige, que de esto vamos a hablar en otra ocasión, porque no todos los que dirigen están iluminados por el Espíritu Santo. Hay cada sinvergüenza también, que se aprovecha de la fe de muchos. Pero dentro de lo que estoy hablando,
El orgullo se antepone a la sencillez. Y aunque usted no lo crea, Pedro era bastante sencillo. Lea acerca de la vida de San Pedro. Y él no fue de los que preguntó quién se quedará con el puesto. Cuando a veces pensamos de la manera que pensamos y que no nos dejamos guiar por la voluntad de Dios, por ejemplo, David ni se esperaba que él fuese a ser el elegido. Moisés tampoco se esperaba que él fuese a ser el elegido para liberar a todo un pueblo de la esclavitud de Egipto. Ni mucho menos San Pablo se esperaba que él fuera a ser un gran misionero para ir a predicar la palabra de Dios a las naciones paganas y fundar iglesias. Ni se lo imaginaba. Y usted tampoco se puede imaginar si realmente Dios lo ha escogido para estar en un puesto de jerarquía, para ser el mayor. Lamentablemente, hay quienes se equiparan a estos dos que iban discutiendo por el camino. Y usted quiere saber quiénes eran ellos, pues yo le aconsejo que lea el versículo anterior y el versículo posterior. Pero al versículo 34 del capítulo 9, según el Evangelio San Marcos. Pero el mayor pudiéramos decir que se iguala al ansia de poder. Se iguala a estos dos que iban discutiendo. ¿Ah? Que no los estaba moviendo el celo por el Evangelio, que no los estaba moviendo el ser igual a Jesús, ser igual quizás en la fama, quizás en ser buscados, pero yo pregunto, ¿ellos podían hacer milagros por sí solos? No, hasta que los envía Jesús de dos en dos con la acción del Espíritu Santo. Les da esa pequeña porción del Espíritu Santo para ir a predicar de dos en dos, para sanar enfermos, para liberar a los que estaban esclavizados por el demonio, para anunciarles la buena nueva. Y cuando alguien quiere actuar de esa manera, es totalmente diferente a querer ocupar un puesto por un status quo, por la fama, por el poder, por el tener. Hay que tener cuidado con eso. Cuando vemos esta situación, entonces vemos que hay una condición que es clara y no sé si usted la descubrió. La condición es simple y sencillamente humildad. La condición es simple y sencillamente no ambicionar. La condición es simple y sencillamente no querer el poder hasta que el Señor diga. Incluso hay personas que actúan en contra de la voluntad del Señor también, y voy a poner un ejemplo clásico. Y el ejemplo clásico es cuando alguien, en este caso el director del área, el coordinador general, el mismo sacerdote le dice: hey, tú te vas a encargar a partir de hoy de dirigir esta pastoral. Se levanta el otro y dice: no, yo no puedo, yo no quiero, es que no tengo tiempo, es que simplemente desoyó un llamado. Pero le dicen al otro y el otro pues con el resorte se pone de pie y dice: yo acepto.
Entonces el que negó, el que no quiso, empieza a murmurar. Entonces está casi en la misma condición. Pero una de las condiciones es clara, es que el Señor llama, el Señor dispone, el Señor propone. Y lo vuelvo a repetir. Moisés ni siquiera en su vida se lo pudo haber imaginado. Aarón, peor, ser el sumo sacerdote. Y el que sucedió a Moisés, ni pasaba por él la idea de ser el que continuara el camino. Lo mismo pasó con Pedro, ni se lo imaginó, ni lo esperaba. Pero Moisés, pero Aarón, pero Josué, David, Pedro, simplemente entendieron el llamado y ahí van. Muchos me dirán si es que el uno protestó, sí, pero no se negó. Hizo ver sus debilidades, hizo ver sus falencias, hizo ver sus incapacidades, pero no contaban con que el Señor los iba a llenar de su Espíritu Santo. Si a ti te llama el Señor a ocupar un grado alto de jerarquía dentro de la iglesia, porción de la iglesia, y aceptas, el Señor no te va a abandonar ni te va a dejar solo. Pero vuelvo a repetirlo, la condición clara es el llamado. Y entonces no hay que estar discutiendo por quién se quedará con el puesto. No hay que discutirlo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 501, nos dice: Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Póngale atención usted a esto. El Catecismo nos enseña algo, es el Hijo único de María, no hubieron más. Pero esta maternidad espiritual se extiende y es Jesús entonces el mayor, el más grande, es el primogénito de todos nosotros que somos hermanos. ¿Se entiende entonces? Pero hay algo que quizás usted no notó. Se menciona la palabra espiritual, se menciona la palabra salvación, se menciona la palabra el mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es llamado para ocupar un cargo importante, primero es dejarse conducir por la acción del Espíritu Santo. Lo otro es que está en sus manos ayudar a salvarse a muchos, porque usted no los puede salvar, pero sí los puede ayudar. Sí los puede ayudar anunciándoles la verdad del Evangelio, hablándoles del único y suficiente Salvador que es Cristo Jesús. Y le aseguro que usted va a ser también el mayor de muchos hermanos en la fe y que lo van a mirar con respeto. Lamentablemente, vuelvo a decirlo, a muchos los dominan sus bajas pasiones, sus pasiones humanas. Te tienta el activismo, te tienta la seguridad, hay que hacer y hacer.
y te olvidas por un momento del silencio y dedicas poco tiempo a la oración. Leer tú la Biblia para cuando haya tiempo, probablemente, o para cuando tenga que subrayar un versículo que mencionó el predicador, que mencionó el catequista, que mencionó el sacerdote. Te puede tentar la incoherencia, hablar mucho y hacer poco, mostrar apariencia de buen cristiano, pero por dentro solo tú y Dios te conoce. Tienes mucho que cambiar. Te tienta ser el centro del mundo, que los demás giren a tu alrededor, que te sirvan en lugar de servir. Te tienta la idolatría, fabricarte un ídolo con tus proyectos, tus convicciones, tus certezas y conveniencias y ponerle tu nombre de Dios. Cuidado con eso. Te tienta la falta de compromiso. Es más fácil pasar de largo que bajarse del caballo o del carro, de la moto y actuar como el buen samaritano. Hay tantos caídos a tu lado y te haces el distraído. Te tienta la falta de sensibilidad, no tener compasión, acostumbrarte a que otros sufran y tener excusas, razones, explicaciones que no tienen nada de evangelio, pero que te conforman un rato. Pero hay algo muy importante. Te puede tentar todo. Te puede tentar la ambición de poder, la ambición de tener, la ambición de ser el coordinador, la ambición de ser el jefe de jefes, la ambición de la interrogante, ¿quién se quedará con el puesto? ¿Acaso seré yo? Y yo quiero ser y voy a empezar a mover mis hilos para poderlo lograr. Me voy a acercar más al que dirige, lo voy a contemplar más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al Señor no puedes engañarlo. Te tienta separar la fe y la vida, leer el diario, ver las noticias, sin indignarte evangélicamente por la ausencia de justicia y la falta de solidaridad. Te tienta el mirar la realidad sin la mirada del reino. Te tienta el alejarte de la política, la economía, la participación social, que se metan otros. Yo, cristiano del domingo, cristiano de esta porción de la iglesia, cristiano de los ritos, cristiano de la religiosidad popular, y con esto doy gracias. Misa y gracias. Te tienta el tener tiempo para todo, menos para lo más importante, la familia, los hijos, la oración, que al 40º lugar diríamos, hay cosas más importantes. ¿Las hay? Pregunto. Y hay que confesar que te tienta el desaliento, lo difícil que a veces se presentan las cosas, te tienta la desesperanza, la falta de utopía, te tienta el dejarlo para mañana cuando hay que empezar a cambiar hoy, te tienta creer que te escucho cuando escuchas la voz del Señor. Entonces pídele que te enseñe a discernir y que te dé su luz para distinguir su rostro. Que no te tiente el poder, que no te tiente la ambición. ¿Quién se quedará con el puesto? Reflexiona, medita y cambia, porque
lo dije, Pedro fue tentado por Satanás, fue tentado por sus bajas pasiones, pero sin embargo, el Señor había puesto su mirada en él para dejarle la sucesión. Y no fue en aquellos dos que venían discutiendo, no fue con ellos. Resumiendo, yo te puedo decir, ¿quieres el poder? ¿Quieres quedarte con el puesto? Pues bien, dile al Señor, enséñame a discernir y dame luz para distinguir tu rostro. Eso es lo importante, el discernimiento y pedir la luz del Señor para poderle ver a Él en cada uno de tus hermanos y no aprovecharte de ellos, no manipularlos, no esclavizarlos, no exigirles. Al contrario, Jesús era el mayor, que no se te olvide, era el mayor. Y sin embargo, se atrevió a lavarle los pies a los discípulos. Un acto de humildad. Y Pedro, en su condición humana y sabiendo la categoría que tenía Jesús, le dice no. Entonces Jesús le dice, si no lo hago, no lo dejas, no lo permites, no tendrás conmigo parte en el reino. Y entonces Pedro, entendiendo por discernimiento, le dice, lávame completo, Señor. Vamos entendiendo entonces que las cosas de Dios no es andar discutiendo quién va a ocupar el cargo próximamente del catequista, del coordinador, del predicador, de sucederle en la jerarquía del ministerio, porque te digo algo, estos también se van a defender a capa y espada. Y probablemente, como ya conocen el status quo, el poder que da esto, van a utilizar muchos mecanismos para poderse o permanecer en el poder. Y míralo en la política, que es el ejemplo más sencillo que te puedo poner porque tú estás enterado de ello. Y mueven una pieza por acá, y mueven otra pieza por allá, mueven instituciones, mueven cortes, mueven lo que sea, pero ellos quieren seguir y se hacen de un círculo de aduladores, de un círculo de solo agachados de la cabeza. Y saben muchos porque esta gente es experta en humillar, es experta en rechazar a aquellos que no están de acuerdo con sus ideas y poco a poco se van convirtiendo en pequeños dictadores y estos no van a dejar el puesto, pero cuando el Señor los destituye, va a llamar a alguien. Pero no es porque tú te propongas, no es porque tú lo desees, sino simplemente el Señor ya tiene la mirada en quién va a continuar con esta labor. ¿Qué te puedo decir entonces para concluir? El mayor entre vosotros sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.